cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A Través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer una vez más los versículos 5 al 7 de este capítulo 28 de Mateo, que fueron considerados al final de nuestro programa anterior. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Al finalizar nuestro programa anterior dijimos de este pasaje bíblico que cuando lo sobrenatural toca lo natural, siempre es con una palabra para aliviar el temor. Por eso el ángel dijo, no temáis. El ángel vio el divino anuncio de la resurrección. El cuerpo de Jesús, como dijimos en nuestro programa anterior, no estaba en la tumba. Había salido antes de que la piedra fuera quitada. Más tarde entró en un cuarto estando trancada la puerta. El cuerpo glorificado de Jesucristo fue radicalmente diferente al cuerpo que recibió cuando nació en Belén. El anuncio angélico cesó aquí. De aquí en adelante, los anuncios serían dados por labios humanos. Venid, ved, id pronto y decid. Este es el método del Señor. Y me seréis testigos. Debían recibirlo en Galilea. El ministerio posterior a la resurrección de Jesús en Galilea es esencial para nosotros. Antes de que podamos ser testigos, debemos tener asentado en nuestras mentes el hecho de que Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Consideremos ahora la aparición de Jesús a las dos Marías. Y para ello leamos los versículos 8 al 10 de este capítulo 28 de Mateo. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Deben notarse las emociones mixtas de estas mujeres. Salieron del sepulcro con temor y gran gozo. También parece haber una contradicción a lo que leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 17, donde Jesús le dijo a María, No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entre estos dos incidentes, Jesús evidentemente había subido con su propia y preciosa sangre al cielo, al lugar santísimo. Leamos ahora los versículos 11 hasta el 15 de este capítulo 28 de Mateo. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido.
Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La guardia tuvo que dar un informe de lo que sucedió. Pudieron haber sido muertos por dejar desaparecer ante su presencia el cuerpo de Jesús. Eso requirió una reunión apresurada de los ancianos para buscar alguna disculpa si es que querían rechazar los hechos. Decir que estuvieron dormidos cuando se desapareció el cuerpo era algo enteramente absurdo. ¿Qué pasaría a cualquier centinela que se durmiera en su puesto? Pues sería sumariamente ejecutado. Los príncipes religiosos prometieron proteger a la guardia si el gobernador se daba cuenta de eso y hubiera querido someterlos a un consejo de guerra. Un soborno, pues, ayudó a persuadirlos a ofrecer esta débil disculpa. Esta fue la disculpa del primer siglo para dar una explicación sobre la resurrección. La incredulidad ya ha tenido 19 siglos para reflexionarla, pero hoy en día existen otras disculpas. Ninguna de ellas, sin embargo, ha sido ofrecida todavía para explicar la evidencia documental. Y ahora pasamos al último aspecto que se considera en este Evangelio según San Mateo, y es el aspecto de la Gran Comisión. Leamos los versículos 16 al 20 de este capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La Gran Comisión fue dada desde la cumbre de un monte, como fueron dados también el Sermón del Monte y el discurso del Monte de los Olivos. Hay una relación estrecha entre estos tres discursos, y también hay en ellos una aplicación para nosotros en el día de hoy. Es interesante notar cuál imparcial es Mateo. Da un relato razonable que no es influenciado por algún éxtasis ni por algún celo fanático. Los versículos 18 al 20 forman lo que conocemos como la Gran Comisión. El versículo 18 dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con certeza este versículo es para nosotros hoy en día. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 19 al 22, declara, Y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. También en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, el mismo apóstol Pablo dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora el versículo 19 del capítulo 28 de Mateo es la parte espinosa o difícil que muchas personas no aceptan, creyendo que no tiene aplicación para el día de hoy. Una consideración cuidadosa revelará que hay un paralelo notable en Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La enseñanza es parte de la obra de la Iglesia. El bautismo de agua en el nombre de la Trinidad ha sido practicado por la Iglesia desde el principio. Aún el apóstol Pablo, quien no fue enviado para bautizar, practicó este rito de la Iglesia primitiva. En su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 14 al 16, dice el apóstol Pablo, Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. La única razón por la cual el apóstol Pablo dio gracias de que no había bautizado a ninguno, sino a aquellos que son mencionados, fue el hecho de que algunos pudieran pensar que bautizó en su propio nombre y no en el nombre de la Trinidad. Esta práctica fue adoptada desde muy temprano. Evidentemente los primeros discípulos lo entendieron que era igual para aquel día. La enseñanza de Jesús
no solo se halla en los evangelios, sino también en las epístolas. Un ejemplo se encuentra en la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2, donde leemos: «Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús». Volviendo ahora al capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, encontramos que el versículo 20 no habla en cuanto al fin del mundo, sino al fin de la edad. Esta comisión continuará hasta el tiempo cuando venga el Señor para establecer su reino. Estas son las órdenes finales del Rey. No las tratemos, pues, con ligereza, sin seriedad. El hecho importante es que el Rey está con nosotros hoy en día por medio de su Espíritu. Él mismo dijo por medio del apóstol Juan, en el capítulo 14, versículos 16 al 18, lo siguiente: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». El Evangelio según San Mateo, pues, nos enseña que Jesucristo nació siendo Rey, vivió como Rey, murió como Rey y resucitó Rey. Amigo oyente, Cristo viene de nuevo a la tierra como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Está usted preparado para recibirle? Y ahora, en los pocos minutos que nos restan, quisiéramos hacer un breve repaso acerca de lo que hemos estudiado en este Evangelio según San Mateo. El capítulo 1 nos presentó la genealogía de Jesucristo y la historia del nacimiento virginal de Jesús. El capítulo 2 nos habló sobre la visita de los magos después del nacimiento del Señor Jesús, la huida a Egipto y el regreso a Nazaret. El capítulo 3 nos presentó a Juan el Bautista, el precursor del Rey que anuncia el reino y bautiza a Jesús el Rey. El capítulo 4 nos habló sobre la tentación de Jesús en el desierto, el principio de su ministerio público en Capernaum y el llamamiento de 4 de sus discípulos junto al mar de Galilea. En el capítulo 5 estudiamos el Sermón del Monte, las relaciones entre los súbditos del reino y la ley. En el capítulo 6 estudiamos las motivaciones internas que regulan las expresiones exteriores de justicia en el trato con nuestros semejantes, como son la limosna, la oración, el ayuno y las riquezas. Y también vimos la relación con Dios, el ciudadano del reino de los cielos. El capítulo 7 nos habló de la relación del Hijo del Rey con otros hijos del Rey que tiene que ser mantenida por medio de la oración. Unas amonestaciones finales en cuanto a los 2 caminos, los falsos profetas, la falsa profesión y los 2 fundamentos. En el capítulo 8 vimos que Jesús desciende del monte y demuestra que tiene el poder para implementar los principios éticos de su Sermón del Monte. En el capítulo 9, Jesús hace 6 milagros más, llama a Mateo, contiende con los fariseos y continúa su ministerio en Galilea. El capítulo 10 nos habló de Jesús después de haber enunciado sus principios éticos y comprobado su poder sobrenatural. Comisiona entonces a los 12 apóstoles para ir a través de la nación de Israel y predicar el Evangelio del reino. El capítulo 11 nos dijo que Jesús continúa su ministerio. Los discípulos de Juan le hacen una serie de preguntas. Rechaza las ciudades donde ha hecho grandes obras y da una nueva invitación individual. En el capítulo 12 estudiamos el conflicto y rompimiento final de Jesús con los príncipes religiosos. El capítulo 13 nos habló de las parábolas del reino de los cielos como indicación de la dirección del reino después del rechazo por parte de Israel hasta cuando regrese el rey para establecerlo en la tierra. En el capítulo 14 estudiamos que el precursor, Juan el Bautista, es decapitado. Jesús se aparta, pero le sigue la multitud. Da de comer a los 5,000 y envía a los discípulos al mar a una tempestad. Luego Jesús camina sobre las aguas del mar. En el capítulo 15 de Mateo, Jesús denuncia a los escribas y fariseos, reprocha a sus discípulos, sana a la hija de la mujer sirofenicia y alimenta a los 4,000. En el capítulo 16, Jesús continúa su controversia contra los fariseos y saduceos. Exige una confesión de sus discípulos y Pedro responde a nombre del grupo. Luego,
Jesús los confronta por primera vez con la iglesia, su muerte y su resurrección. En el capítulo 17 encontramos la transfiguración de Jesús, el muchacho poseído del demonio, y los discípulos sin fe. Y también el pago de Jesús del impuesto del templo haciendo un milagro. El capítulo 18 nos presenta al niño pequeño, la oveja perdida, la conducta de la iglesia venidera y la parábola con respecto al perdón. En el capítulo 19 encontramos que Jesús entra en Judea, proclama la norma de Dios para el matrimonio, presenta el único motivo lícito para el divorcio, bendice a los niños, se encuentra con un joven rico y nombra las recompensas de sus apóstoles en el reino venidero. El capítulo 20 nos presenta la parábola de los obreros de la viña. Jesús da el cuarto y quinto anuncio de su muerte venidera, mientras la madre de Jacobo y Juan pide el puesto a la derecha y a la izquierda para sus hijos. Y finalmente Jesús da vista a dos ciegos a orillas del camino. En el capítulo 21 vimos que Jesús entra oficialmente en Jerusalén, purifica el templo, maldice la higuera, es desafiado por los principales sacerdotes y ancianos, los condena por medio de las parábolas de los dos hijos y de los labradores malvados. Ahora, en el capítulo 22 vimos que Jesús da la parábola del banquete de bodas para el hijo del rey. Contesta y hace callar a los herodianos, a los saduceos y a los fariseos. En el capítulo 23, Jesús advierte a la multitud en cuanto a los escribas y los fariseos, pronuncia los ayes sobre los escribas y los fariseos y llora sobre Jerusalén. En el capítulo 24, los discípulos le hacen 3 preguntas a Jesús y él contesta 2 de ellas con respecto a la señal del fin de la edad y la señal de su venida. En el capítulo 25 vimos la continuación del discurso del Monte de los Olivos, la parábola de las 10 vírgenes y de los talentos y el juicio de las naciones gentiles. En el capítulo 26 estudiamos los últimos eventos en la vida de Jesús antes de la cruz, el complot para prenderle, la unción por parte de María de Betania, Judas Iscariote lo vende, la última Pascua y la primera cena del Señor, el anuncio de la negación de Pedro, la agonía en Getsemaní. Vemos que Judas lo entrega, los principales sacerdotes lo arrestan, lo traen ante Caifás y el Sanedrín, y finalmente la negación de Pedro. El capítulo 27 nos habla de los eventos que rodearon la crucifixión de Jesús. El Sanedrín le entrega a Pilato, el arrepentimiento de Judas, el juicio ante Pilato, la liberación de Barrabás, la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús puesta bajo guardia. Y en el capítulo 28 vimos la resurrección de Jesús y la gran comisión. Y así, amigo oyente, concluye el Evangelio según San Mateo. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos a estudiar el segundo libro del Antiguo Testamento, o sea, el libro de Éxodo.